Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes y a las personas que nos visitan también, a todos los que nos visitan, que Dios les bendiga y también sean bienvenidos. Nuestro Dios nos ha preparado tanta riqueza en su escritura que nos trae palabras de consolación, que nos trae palabras de aliento, pero también nos trae palabras de exhortación. Usted sabe muy bien que Dios al que ama reprende con su palabra. Todo lo que está inscrito en la Biblia, Dios lo ha preparado de una manera que en nuestra vida nos ayude y nos prepara a futuro para las siguientes generaciones. Estas generaciones sean perfectas y caminen delante de Dios perfectamente, agradando hacia la vista, agradándole al ojo a Dios. Es lo que quiere nuestro Señor. Y nosotros miramos que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, cuando Él venga, va a venir por una ¿qué? Por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia santa. Y todo esto lo vamos a mirar a través de las generaciones. Conforme las generaciones trabajen en la palabra de Dios, se va a purificar la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a escuchar allí en el libro de Génesis capítulo 7, cuando Dios le habla a Moisés y le dice: entra tú y toda tu familia al arca. Ese es el título del consejo de Dios en esta mañana. Antes de comenzar, hermanos, quisiera que usted realmente tome nota. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, tomes nota. Tome nota exactamente de lo que va a escuchar. Pero tome nota en su corazón, en su mente. Grábelo y siempre llévelo en lo más profundo para que cuando sea tiempo de que usted trabaje en ello, lo trabaje. Porque esta palabra va de exhortación a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, a los que todavía tienen hijos pequeños, a los hijos que todavía tienen 17, 18 años, que van pasando por su pubertad. Porque Dios quiere algo para ustedes, algo tan hermoso. Y cada uno de nosotros tenemos que pensar en la fe. Todos los que estamos aquí y los que hemos venido a ser bautizados y somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hemos venido con una fe. La fe que quiere, que realmente Dios quiere que tengamos. Y que esa fe no nos la va a aumentar Dios. Si nosotros mismos, si trabajamos en ello, nuestra mente, nuestra fe va a crecer en nuestros corazones. Antes de empezar, quiero que vayamos allá en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 11. Pongamos atención a lo que nos está diciendo el libro de Hebreos en el capítulo 11 en adelante, hablando acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado
a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, se salvó. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si usted se da cuenta, en esta escritura, Dios se dirigía al padre de familia, el que tiene que ser cabeza del hogar, porque Dios siempre así ha hecho, conforme a sus mandamientos y sus estatutos, porque Dios es un Dios de orden, y Dios se dirige al padre de familia todo el tiempo. No se dirige a la madre de familia como cabeza del hogar, sino que el varón en el matrimonio es el responsable de acatar las ordenanzas de Dios y exponerlas, no en palabra, no en lectura, sino siendo ejemplo para su familia. Siendo el ejemplo para su familia. Es ahí donde entra la escritura, allí en Génesis capítulo 7, y dice la escritura así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. La pregunta es, ¿por qué Dios le dijo a Noé? ¿Por qué Dios no le dijo a su esposa? ¿Por qué no se dirigió mejor a sus hijos? Porque Noé era el responsable de su familia. No eran sus hijos, no era su padre de Noé, no era su madre de Noé, no era su esposa de Noé, no era el vecino de Noé. Era Noé el responsable de su propia familia. Y así es como debemos de conducirnos como familia de Dios, como el matrimonio. El responsable es el padre de familia. ¿Y por qué le dijo esto Dios a Noé? Porque lo vio justo delante de los ojos de Dios. Y no fue una justicia pasajera. No fue una justicia de 1 año ni de 2 años que Noé caminó con Dios justo delante de sus ojos. Usted mira el capítulo 5 de Génesis y se va a dar cuenta de la descendencia de Noé, que viene de la descendencia de Adán y Eva. Y hubo grandes hombres que caminaron con Dios e hicieron la voluntad de Dios. Ellos fueron llamados hijos de Dios. Y las generaciones siguieron haciéndose más generaciones hasta que se pobló la tierra. Y hubo generaciones que no hicieron la voluntad de Dios. Simplemente eran hombres y mujeres. Y aquellos que hacían la voluntad de Dios como Noé, a ellos se les llamó hijos de Dios. Y si usted mira lo que viene pasando, que cuando estas generaciones vienen creciendo, los hijos de Dios, los que hacían la voluntad de Dios, se llegaron con las hijas de los hombres que se veían hermosas y empezaron a tomar mujeres para sí. La tierra se empezó a corromper, los hombres se empezaron a corromper y a Dios ya no le agradó en sus ojos. Por eso dijo Dios: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque su pensamiento solamente es de continuo hacer el mal. Y dijo Dios: raeré toda la vida que hay en la tierra, desde la bestia hasta el hombre, desde el reptil y ave, y todo lo que vuela va a morir, porque se han corrompido. El único que halló gracia delante de los ojos de Dios
fue Noé. Y dice la escritura que fue Noé de 500 años cuando Dios le habló. Noé tenía 500 años de vida. Era un varón perfecto y caminaba con Dios en todas sus generaciones. Tenía 500 años que Noé hacía la voluntad de Dios. Caminaba con Dios. Es lo que le llamó la atención a Dios. Que sus generaciones de él y su tiempo que él tenía de vida, de sus 500 años, hacía la voluntad de Dios. ...500 años de vida... sin doblar la rodilla, sin sentirse débil, simplemente esforzándose, agradando a Dios. 500 años de vida. ¿Cuántos años tenemos usted y yo en la iglesia de Cristo? ¿30? ¿40? Noé tenía 500 años en todas sus generaciones haciendo la voluntad de Dios. Y en el año 500 fue cuando Dios le dijo a Noé: he hallado gracia en ti y a ti te he visto perfecto. Hay una similitud entre el arca de Noé y la iglesia. Todo aquel que iba a entrar en el arca que mandó Dios hacer a Noé, iban a ser salvos. Y solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Solamente porque entraron en el arca. Y la similitud que encontramos en la iglesia, la Santa Jerusalén que desciende del cielo, que es la iglesia, todo aquel que entre en ella es el que se va a salvar para vida eterna. Pero ¿quién es el responsable aquí? ¿Quién es el responsable que se dirige Dios en la escritura? Al varón, al cabeza del hogar, el que escucha los consejos de Dios a través de la escritura. Por eso le dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Por qué a toda la casa? ¿Por qué tenía que entrar toda la casa? ¿Por qué tenía que entrar toda su familia de Noé? Porque Noé conocía la instrucción de Dios y lo que le había dicho realmente. Él había creído y él había tenido fe. Y como él era el cabeza del hogar de su casa, esa misma fe, esa misma enseñanza, esas mismas palabras que Dios le dijo a Noé, también se las transmitió a su esposa y se las transmitió a sus hijos de igual manera. Por eso la esposa lo apoyaba en todas las decisiones y en todo el trabajo que iba a hacer Noé para hacer aquella arca. Usted mira la escritura y ve que sus hijos también, sus 3 hijos que tuvo Noé, también se sujetaron a lo que decía el padre de familia, que era Noé. Es decir, que toda la casa halló gracia ante los ojos de Dios. Todos caminaron conforme Noé también había caminado, porque el padre se los había enseñado así. Y todos ayudaron a la construcción del arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé y engendró a Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y es lo que estamos viendo, que eran sus 3 hijos y sus esposas de sus hijos. Usted mira la escritura y es como un abrir de ojos y un cerrar de ojos al escuchar estas palabras. Pero ¿cuánto le costó a Noé, a su familia y a sus hijos esforzarse para hacer aquella arca donde se iban a salvar?
100 años aproximadamente. 100 años estuvieron trabajando para hacer esa arca. Y todo el material que vino, todas aquellas maderas, toda aquella brea que se iba a calefactear para hacerse la arca, las medidas, los tercer piso que iba a tener el arca, no surgieron de una semana a otra semana. Fueron 100 años. 100 años donde Noé pudo haber fallado su fe, donde la fe de sus hijos y la fe de su esposa pudieron haber fallado, pero no fue así. Toda esa arca fue hecha de una manera y un tiempo humano, el tiempo que usted conoce y el que yo conozco. 100 años. 100 años para que se completara ese material de manera de tiempo humano. Venía la primavera, venía el verano, venía el invierno, crecía madera, levantaban madera y volvían a construir lo que a ellos les faltaba, porque fueron 100 años. Y 100 años donde Noé también se esforzaba a predicar que venía un diluvio y que si no se arrepentían todos iban a morir. Ese es el tiempo. Nosotros tenemos poco tiempo porque Noé fue el de los últimos que vivieron 600 años. Después del diluvio, a 120 o a 70 años se redujo la edad de los seres humanos. Noé fue el último que duró esos años, 600 años. Y usted lo mira que en 100 años la edad aproximada que Dios le da a usted y a mí para poder trabajar en la iglesia. Y le dijo Dios: entra tú y toda tu casa en la arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Eso es lo que Dios le dijo a Noé. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Cada uno de nosotros como padres de familia somos un Noé. Dios se dirige a usted como varón. Se dirige a mí como varón. A la esposa le ha dado también su mandamiento. La esposa, la mujer se salvará criando buenos hijos, vigilando que todo esté bien con sus hijos. Cuando el marido sale a trabajar, cuando el marido sale para traer el sustento de su casa, la que se queda a cargo de ayuda idónea es la mujer. Y es lo que hacía. Usted mira la escritura. La escritura también se maneja por lógica. Es lógico que si Dios había visto a Moisés perfecto delante de él, es lógico que la mujer también caminaba perfectamente como Dios quería, de la ayuda idónea. Y que los hijos que tenía Noé, por lógica, también se conducían de la manera que Dios quería. Si alguno de ellos hubiera fallado, no hubiera subido en el arca, no estuviera salvo en el arca. Tanto los hijos y como las esposas de sus hijos se sujetaron a la palabra de Dios dada por Moisés, por la fe de Moisés. En cada uno de ellos había esa fe. Y qué bonito fue, hermanos, que toda la familia se salvó. Qué hermoso es cuando todos caminamos por fe en nuestra familia y todos somos de una sola mente y un solo sentir. Cuando venimos al matrimonio, ya no somos dos, sino somos uno solo. Y ahí no cabe la palabra que dice la salvación es individual. Sí, es individual y es el matrimonio, porque ya usted y yo somos una sola carne con nuestra esposa o con nuestro esposo. Somos una sola carne y tenemos que trabajar como Moisés trabajó en el arca. Usted mismo tiene que obrar para su salvación. Moisés Noé trabajó por 100 años con su familia,
Usted y yo también no somos la excepción. También vamos a tener que trabajar y preparar esa arca, esa fe, para que nosotros también entremos y en aquel día veamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro cónyuge y a todos aquellos que les hayamos predicado el evangelio entrar en la Santa Jerusalén. Es lo que nos está diciendo y es el consejo que nos da Dios para todos nosotros, que trabajemos de esa misma manera. Por eso hay una gran similitud entre la arca de Noé y la iglesia. Y usted mira que cuando Dios cerró las puertas de aquella arca y soltó el diluvio, también dentro de esa arca, dentro de la arca donde ellos había responsabilidades. Ahí mismo Dios le dijo: sube de todo alimento para sustento, sube a todos los animales de 2 en 2. Y usted mira que ellos tuvieron trabajo y se esforzaban a darle de comer a esos animales, la manutención que ellos tenían que comer también. Había un trabajo y una responsabilidad dentro de esa arca. Y cuando llegaron el final de estar en el diluvio, en el arca, Dios se acordó de Noé. Y es lo que queremos que nosotros, que con estas tribulaciones, con estos trabajos, con esto de andarnos esforzando y trabajando en el reino, digamos así, en el arca espiritual que es la iglesia, que Dios se acuerde siempre de nosotros. Que diga: hoy me acuerdo de quién, de esta familia, hoy me acuerdo de esta otra familia que necesita la bendición de Dios, trabajando y esforzándonos. Así Dios también dijo de Noé. Y se acordó Dios de Noé y de su familia, haciendo la voluntad de Dios. Por eso quiere Dios que nosotros como varones hagamos la voluntad. Lamentablemente hay muchos varones que no han hecho la voluntad de Dios. Y es así. Hay generaciones que se han perdido. Hay generaciones que no entraron en el arca como en aquellos días del diluvio. Hubo generaciones, mucha gente que no entró. Solamente ¿quién? Moisés y su familia. Vamos a llevarnos estas palabras en nuestro corazón, hermanos, en nuestra mente. Que nuestra familia también entre completamente en el arca. Y que nos diga Dios como varones: entra tú y toda tu familia, porque he hallado gracia en ti ante mis ojos. Es lo que quiere Dios. Vamos a escuchar un canto, hermanos. Y si hay alguien que quiera pasar, que no ha hecho las cosas bien de Dios, o que quiera pasar al bautismo para el perdón de sus pecados, lo puede hacer en esta hora. Que Dios les bendiga.